Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, queremos dar gracias en esta tarde-noche por tenernos reunidos como tus hijos, como hermanos en la fe. Permite, Señor, que sigamos creciendo con la palabra, sigamos creciendo en la fe y queremos en esta tarde que vamos a hablar sobre cómo llega sutilmente la falsa doctrina a las iglesias, que seas tú cuidándonos, cada uno de nosotros, de esto, de la falsa doctrina. Pero también queremos reconocer que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero damos mil gracias por darnos la paz en Cristo Jesús, como el Espíritu Santo, con el poder del Evangelio, nos mantiene en esta paz y nos ha dado esta nueva vida en Cristo. Ponemos en tus manos a Yuraima, que hoy no pudo o no ha podido tener internet para conectarse, pero también oramos por Marianela, por su salud, que las medicinas que está tomando puedan servir para mejorar su salud física. Oramos por Marta, por Dora, por sus hijos. Tú sabes también cuáles son sus necesidades materiales, como también por Javer y Sandra y las niñas que seas tú teniendo a todos ellos en tus manos. Y también damos gracias por Jonás, por su esposa Molly, y que puedan estar aquí gozosos con nosotros, alabando y glorificando tu nombre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con el capítulo 2 del estudio del libro de Gálatas. Ya terminamos el primer capítulo, ya lo concluimos en la en la clase pasada. Y muy interesante lo que nosotros vamos a ver en el tema de hoy. Son 5 versículos que vamos a estudiar, pero vamos a hablar un poco sobre cómo puede entrar la falsa doctrina, cómo puede entrar el error no solamente a la iglesia, sino también pues a nuestras vidas. Que recordemos que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y eso es algo que nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Pero la manera de poder cuidarnos nosotros de de la falsa doctrina es estudiando la doctrina bíblica, es estando conectados con la palabra de Dios, y sobre todo poder ver el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Entonces, en esta sección que vamos a, a estudiar hoy, cómo Pablo fue recibido por otros apóstoles, esto vamos a verlo pues como una parte de su presentación que tiene en la clase él mismo cuando escribió pues estos textos inspirados por Dios, y cómo vamos a recordar el problema que él tenía, ese problema que tenía con aquellos que estaban en contra de él, de su ministerio. Por eso, una de las cosas que siempre necesitamos recordar es que Pablo no fue uno de esos apóstoles originales que estuvo con Jesús, más sin embargo, sabemos de que fue el mismo Jesús quien lo llamó en su conversión, y también fue la instrucción que él dio, o la instrucción que Jesús le dio al mismo Pablo, que es lo que vimos en la clase pasada. También muy importante que recordemos cómo Pablo escribió 3 incidentes, que los estudiamos, los versículos del 1 al 5, que su evangelio fue reconocido en el concilio de Jerusalén, que eso es lo que vamos a estudiar hoy, y sobre todo pensando lo que vimos en el texto pasado, pero también vamos a ver la otra sección de este capítulo, cómo le fue asignado un área de trabajo evangélico. Ya viene. Ya va, Pedro. Que le bendiga más. Y por último, como Pedro acepta la advertencia de Pablo. Ellos tuvieron pues una dificultad, y esto es lo que vamos a estudiar con esta lección, pero
Eh, Inicialmente vamos a concentrarnos en este primero, como el Concilio de Jerusalén, que fue en Hechos 15. Vamos a ver unas notas, el problema que había allá, pero lo más importante es que ese mensaje que Pablo está predicando no es según hombre, no es según su invención, pues es el mismo mensaje que los apóstoles estaban predicando, pero no solamente eso, sino también el que el mismo Jesús le dio y que es lo que tenemos aquí en nuestra creencia, como somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, vamos a leer los versículos del 1 al 5. ¿Quién desea leerlos? Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 5. Leo, Dale, hermano. después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Muy bien. Gracias, hermano. Entonces, aquí encontramos una verdad. Y cuando Pablo está citando esto, tenemos que ir al concilio de Jerusalén. Y allá hubo un problema de que muchos judíos estaban yendo a acusar a Pablo de que estaba en contra de la ley de Moisés, de que no estaba enseñando lo que realmente él tenía que enseñar. Y sobre todo como judíos, ellos estaban convencidos que necesitaban cumplir las leyes ceremoniales, pero especialmente hablando de la circuncisión. Eso lo vamos a ver en unos minutos atrás. En 14 años, dice, o sea, Pablo, cuando terminamos el primer capítulo, él estuvo en Siria y en Cilicia, estuvo 14 años, y el comentarista de la Biblia Popular dice, teniendo en cuenta la época de su conversión, como 17 años. Entonces, podemos pensar de que Pablo todo ese tiempo enseñando, más sin embargo, podemos notar que él con Bernabé había estado en Jerusalén, en Hechos 11, pues nos cuenta de que él había estado allá con Bernabé, pero parece que estaban llevando comida o ayudando a las personas que había una hambruna, algún problema allá. Y cuando está hablando de esto, otra vez, la segunda vez que volvió, pero todo esto pasó pues, todos estos años, desde el momento de la conversión. Por eso, cuando él habla de que tiene como punto de inicio la visita a Jerusalén que se mencionó anteriormente, pues 17 años después de su conversión, es lo que está aquí Pablo contando, ¿cierto? Lo que sucedió en en este concilio de Jerusalén y cómo realmente pues explicando todo lo que estaba pasando alrededor. Entonces, luego de tener más o menos como pues, este dato, vamos a leer Hechos capítulo 15 los versículos del 1 al 5. ¿Quién desea leerlos? Hechos 15 del 1 al 5. Yo puedo leer. Dale, hermano. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo
y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron a todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, aquí eh, vemos el problema y es lo que Pablo está citando aquí a los Gálatas, porque recuerden que el problema de los judaizantes dentro de los Gálatas, ese nuevo evangelio que Pablo dijo que no existe, ellos estaban predicando de una manera muy diferente. Sí, hay que creer que Jesús es el Salvador, pero necesitamos circuncidarnos. Vemos que ese problema estaba antes, desde siempre. Y creo que en Jerusalén no hubieran hablado de ese problema si Pablo no estuviera predicando fielmente la palabra de Dios, pero tuvieron que hablarlo y era el momento de hacerlo. Entonces, aquí vemos que enseñaban estos que venían de Judea, ¿cierto? Y enseñaban, lo vemos en el versículo 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Y hoy nosotros podemos entender esto por la obra del Espíritu Santo, pero recuerden, y tal vez muchas denominaciones, muchos cristianos hoy en día no saben esa división de la ley que se da en el Antiguo Testamento, la cual, pues nosotros por la misericordia de Dios podemos diferenciar hablando de la ley moral, los 10 mandamientos, la ley civil, como Dios gobernaba a su pueblo por medio de los jueces, y la ley ceremonial, que tenía que ver con todo lo de la adoración. Entonces aquí, ¿de qué están ellos hablando? De la ley ceremonial, hablando de la circuncisión. Es más, cuando Pablo escribe a los romanos, y es muy interesante que él hace por allá una pregunta: ¿qué fue primero, la circuncisión o el pacto de Dios o la promesa de Dios? Y el mismo Pablo explica que antes de la circuncisión fue el pacto de Dios, la promesa de Dios. Entonces, es muy interesante que nosotros podamos entender espiritualmente, ceremonialmente, en qué consiste esa, la circuncisión, porque se circuncidaban. Y esto, pues, sabemos que los líderes religiosos, los fariseos de la época de Jesús, o como los llamamos los judaizantes, ellos nunca entendieron cuál fue el propósito de la circuncisión y tampoco ellos pudieron ver a Cristo como Señor. Entonces también podemos ver acá lo que estaba sucediendo. Y el versículo 5 ya nos señala más que algunos de la secta, los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Y a quién había que mandarles esto? A los gentiles. Por esto, en el texto del día de hoy, estamos viendo cómo Pablo pone pone de referencia a Tito, que siendo gentil estuvo allá y él no fue mandado a ser circuncidado, como lo vemos en este versículo 2, perdón, 3 de Gálatas 2:3. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Entonces, pueden ustedes imaginarse toda la presión que había ya en esa reunión, en ese concilio, y Tito allí, y en ningún momento, él siendo gentil, alguien le dijo: usted tiene que circuncidarse para ser salvo. Entonces, este problema que había en el ministerio de Pablo y luego
cuando quiere mostrarle a los Gálatas, les está diciendo que esto no es un problema nuevo. Cuando nosotros estamos pensando en por qué somos confesionales, y ustedes saben que las declaraciones de fe están escritas en el libro que se llama La Fórmula de Concordia, vamos a encontrar que en la Fórmula de Concordia existe no solamente para mostrar en qué creemos o mostrar por qué tenemos compañerismo, sino también para defendernos de la falsa doctrina. Por eso, si ustedes recuerdan lo que dice el versículo 4, a esto, a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, podemos ver que siempre los falsos maestros y las falsas doctrinas siempre trabajan de manera muy sutil, a veces son muy difíciles de identificar. Y realmente esto es muy delicado porque, bueno, el luteranismo nunca ha sido exento de tener los problemas con la doctrina que pueden tener en algún momento cualquier iglesia. Y aquí es donde vemos el problema, ese problema que había, ya sabemos, la doctrina de los judaizantes. ¿Y qué decían los judaizantes? Ellos decían que la fe en Cristo no es suficiente. Los gentiles también se deben circuncidar y deben de estar de acuerdo en guardar la ley de Moisés si es que esperan ser salvos. Entonces, en otras palabras, la obra de Jesús no es suficiente. La obra de Jesús necesita un poco de ayuda. Pero en la época de Martín Lutero hubieron problemas también con la falsa doctrina. Por ejemplo, hubo un luterano llamado de apellido Flacius y él tenía problemas con el tema del pecado original. Cuando hablamos del pecado original, pues siempre la Biblia o la dogmática lo explica que es como un accidente, o sea, algo que llegó al hombre, ¿cierto? Porque Dios no creó al hombre y a la mujer, hablando de Adán y Eva, con el pecado original, pero ya es algo, pero el pecado original no hace parte de la sustancia de nosotros, no hace parte de nosotros, sino que fue algo que fue adherido. Pero Flacius, ¿qué decía? Que el pecado original hace parte de nosotros, es decir, que no se adherió. Y eso trajo muchos problemas en la época de la Reforma. Y tal vez hoy en día nosotros también podemos a veces explicar mal esto. Y por eso se llamó la controversia de Flacius. Pero también una mentira lleva a otra. Y él también estaba metido en otra controversia cuando se habla de libre albedrío. Eso fue otra doctrina que entró sutilmente al luteranismo. Y no solamente hoy en día hablamos de Arminio, los arminianos, con el libre albedrío, pero siempre preguntamos en cuanto a la conversión, si el hombre puede llegar a tener fe por sus propios medios, dando a un lado los medios de gracia. Y ustedes saben que en el mundo evangélico hoy en día existe eso, de que las personas creen tener ese libre albedrío para poder aceptar o recibir a Cristo. Entonces, eso también sucedió en la época de la Reforma y por eso está esto en la fórmula de Concordia. También la justicia ante Dios que proviene de la fe. Hubieron dos personajes, Osiander y Estancaro, que también ellos tuvieron problemas con esta doctrina. También otro llamado Major o Major tuvo un problema con el tema de las buenas obras. Luego estuvo la controversia antinomista, que es el problema con la ley del Evangelio, donde se enseña de que los cristianos no necesitamos escuchar la ley. Y también esa controversia llevó a no entender el tercer uso de la ley, es decir, la ley como guía. También hubo problemas con la Santa Cena, y bueno, ahí ya un poco lo que está pasando con los calvinistas, por eso en esa época ya estaban los criptocalvinistas, cuando hablan criptocalvinistas, cripto es escondido, y estaban dentro del luteranismo diciendo que Jesús no está presente o no puede estar presente en el pan y en el vino.
y de ahí es donde empiezan todas estas cosas, un simbolismo, representa. También hubo problemas con la persona de Cristo. Ellos creen que Jesús está en el cielo y no puede estar en todas partes. También hubo otra controversia al descenso de Cristo a los infiernos. También habían problemas en cuanto a las ceremonias eclesiásticas, frente a la predestinación y la elección, y hubieron pues otras cosas con sectas y otras herejías. Entonces, cuando usted está estudiando la fórmula de concordia, nos vamos a dar cuenta de la falsa doctrina que había en esa época, que también hubo en la época de Jesús, pero que hoy en día también está. El problema de hoy en día es que muchas personas tienen ciertas creencias, creen ciertas cosas, pero no saben de dónde viene esa doctrina, no saben de dónde, o no saben por qué creer lo que creen. Ese es un problema. Ahora, hay una pregunta para ustedes. Bueno, ¿cuál es una clave para identificar que algo es falsa doctrina? Pues para mí, cuando la gente empieza a hablar de que tenemos que hacer algo, pues como la salvación por obras, o, o cuando empiezan con tantas, eh, a prometer lo que la Biblia no promete y a prohibir lo que no prohíbe, pues cuando ya uno ve así ciertos, que la gente empieza a hablar, entonces uno dice, ah, no, aquí no hay nada, o cuando la gente empieza a decir que tuvo sueños, que le hablaron en profecías, entonces uno dice, ah, no, pues más o menos como por ahí se va guiando uno. Bien. Mari, Bueno, para los que conocemos la palabra, todo aquello que no sea bíblico, sabemos que no es doctrina o palabra del Señor, enseñanza del Señor. Y para los que no son tan estudiosos o recordando yo para atrás cuando no conocía muy bien la palabra, eh, sí, al parecer el Espíritu Santo igual obra en uno y le da como ciertas señales. Uno de alguna u otra manera dice, no, esto como que no me cuadra. Cosas que uno va confirmando después en la medida que va estudiando la palabra. Es lo que creo. bien, bien, ¿alguien más? Muy bien. Entonces, uno de los puntos es cuando estamos escuchando de alguien hablando de la palabra, hablando de Dios, pues es bueno que nos hagamos esta pregunta. Y la pregunta es, ¿a quién le está dando la gloria esta persona? ¿Cierto? ¿A quién le está dando la gloria? Si es a Dios o al hombre. Y ese es, por ejemplo, el problema que tienen muchas canciones hoy en día. Y cuando estamos viendo el problema de las canciones de hoy en día, que suenan muy bonito, tal vez son muy contagiosas esas canciones, y nos damos cuenta de que ahí está parte de las doctrinas que yo empecé a leerles. Si nosotros fuéramos a estudiar el libro de Concordia a base de eso, sería un estudio muy, muy grande, pero muy, muy necesario, porque cuando hablamos de dar la gloria al hombre, entonces creemos que el hombre aceptó a Dios, recibió a Dios, o creemos que el hombre está capacitado para hacer obras y ser salvos. Podemos caer en la trampa de creer que el hombre puede escoger entre hacer lo bueno y lo malo, cosas así, que empieza la doctrina falsa. Y también podemos también ver que perder el enfoque para que es la iglesia. Y entonces la iglesia sabemos que es para el cuidado espiritual, el cuidado de nuestras almas, pero muchos quieren cambiar el enfoque haciendo de que la iglesia se centre solo en lo social, que puedan hacer cosas sociales. Eso es lo que desafortunadamente ha pasado hoy en día también, pero también nos damos cuenta de que pierden el enfoque al creer que la iglesia es una organización
que Dios puso para solucionar los problemas de todo el mundo y no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y es ahí donde nosotros necesitamos amar y cuidar la iglesia nuestra y también la doctrina que escuchamos. Mari, Sí, a propósito de las canciones que dice usted, yo me di cuenta en un minuto dado de que hay canciones que se dicen cristianas y mencionan al Señor, hablan de cosas bonitas, no tan específicas, no tan puntuales de la vida, obra y pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero hablan del Señor. Y un día yo me hice la pregunta, ¿y a qué Señor le está cantando? Porque no menciona nada en relación a la Biblia, o sea, y es muy fácil caer y quizás cometer la grave falta de alabar a un Dios que no es nuestro Dios, al mismo Satanás. sí, Fue lo que yo reflexioné en ese minuto y empecé a tener mucho cuidado con el tipo de canciones y lo que escuchaba. sí es cierto. Por eso son bonitos los himnos luteranos, porque los himnos luteranos no son pues muy buenos para poner la gente contenta, para mover emociones, pero el contenido de la ley del Evangelio es hermoso, ¿cierto? Es muy hermoso, Sí, podemos ver en esos himnos en la qué ley del lindo. Evangelio y todas las bendiciones. Muy bien. ¿Algo más en cuanto a cómo identificar la falsa doctrina? Como pastor no lo escuché bien. Sí, algo más en cuanto a cómo Ah, identificar la falsa doctrina. eso es lo que dice Marta por las iglesias falsas que enseñan falsa doctrina, el legalismo en general, las estas de prosperidad son las más comunes. Los testigos de Jehová, mormones, etcétera. Muy bien, entonces ya sabemos que ese problema de los judaizantes que se infiltraron, ¿cierto? Y ellos empezaron a forzar de que hubieran estas ceremonias eh, para, de la circuncisión para que las personas pudieran obtener la fe en Cristo. Y pues cuando eso sucede, pues es muy triste porque cuando estamos pensando de nuevo en las obras, pues llega la esclavitud. La esclavitud a pensar, bueno, qué pecado, qué obras o cuántas obras tengo que hacer para ser salvo, o cuánto tengo que ayunar para que Dios me escuche o me perdone, cuánto tengo que hacer de vigilia para esto, aquello. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo, pues pedirle a Dios que nos ayude a no desenfocarnos de lo más importante, que es la salvación por gracia, que eso es lo que nunca podemos perder de vista. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Ah, Henry, una que está muy de moda, o por lo menos sí, sí me doy cuenta yo aquí, porque he conocido pues gente a través ya de los años y de pronto uno se encuentra con ellas. No, es que estoy yendo a una iglesia que es muy buena, la pastora, que no sé qué, o sea, el papel de la mujer en la iglesia, pues con la igualdad y todos esos temas de hoy en día. Entonces, si Sí, uno también dice que la pastora, que es así, predica, o sea, todas esas cosas así, y uno no, pero ¿qué es esto? ¿Sí me sí, entiendes? sí, eso es verdad. Sí, ese problema de la mujer pastora es un problema muy serio. Nosotros, pues, gracias a Dios no hemos sido afectados, pero sí, en el mundo de Wells, hace unos años atrás, hubo un pastor que estaba enseñando que Jesús no murió por todos, tenía una visión diferente, de que Jesús solamente murió como por los escogidos. Y eso hubo pues controversia en Wells. El pastor pues se cambió
de iglesia, ya sea en otra iglesia. Y hay otro que ustedes conocen, que, bueno, él influyó mucho para que existiera la iglesia luterana Cristo. Dar gracias a Dios por eso. Pero esa persona dijo que había estudiado el griego, el hebreo, y que había traducido la Biblia al griego y al hebreo. Y por eso él hace esas transmisiones en Facebook. Entonces él pone una versión, Reina Valera 60, y luego pone una versión alternativa. Y la versión alternativa dice las iniciales ED, ¿cierto? Y es su nombre. Y pues también es muy triste escuchar de él, de que, de que el Padre Nuestro es un poema, que no necesitamos orar porque Dios ya sabe todas las cosas, que la ley del Evangelio no es necesaria, o sea, es un mensaje que él mismo ha hecho y bueno, siempre está por ahí alrededor, en los grupos y todo eso, pero hay que estar los ojos abiertos porque no sabe a qué horas va a hablar o va a querer hacer cosas. Tener cuidado con eso y todo porque sabe un poquito de griego, un poquito de hebreo, entonces ya hizo una traducción de la Biblia y eso es un trabajo grande. Una traducción de una Biblia, eso es de saber mucho, por lo menos el español saber mucho, y muchas cosas de la gramática. Es- Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario final? Desde el próximo miércoles continuamos con la siguiente sesión para que vamos a seguir viendo eso porque es importante que nosotros podamos identificar esa situación. Entonces, ¿dónde se solucionó ese problema? En el concilio de Jerusalén. Allá se trató en este concilio lo que pasó allá, lo que está pasando con los Gálatas, de que si los estaban libres o no de las ceremonias ordenadas por la ley de Moisés. Tito era griego y no judío y era un gentil, pero no se le obligó a que es desde ese momento eso está muy claro lo que Dios dice y ha enseñado con su palabra, de que la salvación solamente es por gracia. Y muchas veces nos tenemos que sentar a definir cuando hay problemas de doctrina en alguien o con alguien, pues definir unos pasos para poder ayudarle a esa persona que pueda estar fiel a la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Muchas gracias por estudiar hoy con nosotros. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento de hacer. Todo claro, pastor. Todo bien. Les pedimos el favor a Javier que nos despida con oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, primero te damos gracias por esta bendición de tenernos aquí en este día, esta tarde-noche, reunidos estudiando tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por el perdón que nos das en Cristo Jesús, por todas tus bendiciones que recibimos a diario, Señor, todo tu amor y misericordia con nosotros. Te damos gracias, Señor, por este estudio donde vemos que nos guarda, Señor, siempre cuando confiamos en ti y que tenemos en claro, Señor, que somos salvos por gracia, por la misericordia que tuviste con nosotros, dándonos a tu unigénito Hijo para el perdón de todos nuestros pecados. Guárdanos, Señor, de la falsa doctrina, Señor, de las personas que quieren llegar o que llegan a nuestras vidas o a nuestras iglesias, Señor, con falsas doctrinas. Eh, Guárdanos, Señor, de estas personas. Y continúa, Señor, continúa por medio de tu Espíritu Santo,
llevándonos por el camino de tu gracia, Señor. Pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos aquí reunidos, nuestros pastores, nuestros maestros de nuestras iglesias. Pedimos por nuestro hermano Jonás también, Señor, que recién llega a Medellín. Que lo bendiga, Señor, lo fortalezcas y lo guarde siempre en tu en tu santo poder, Señor, y que trabaje, que sea un trabajador, Señor, para ti, para tu iglesia. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que nos pudieron conectar hoy y todos los aquí presentes, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos. Nos bendiga, nos proteja, nos libre de todo mal y de todo peligro. Todo esto pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Gracias, Ustedes, pastor. gracias por estar acá. Dios les bendiga. Gracias Amén. por todos. Bendiciones, Un abrazo. bendiciones para todos, hermanos. Amén. Que Dios los guarde. Chao. Bendiciones, hermanos, cuídense. Mucho Bendición. gusto Chao. conocer a Bye. ustedes. Que les vaya bien. Ah, bueno, nosotros Igualmente. también. Igualmente, gracias. Igualmente, muchas gracias. Dios los bendiga. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao.